Raíces y cimientos. El patrimonio arqueológico e histórico en México es muy diverso y se encuentra en todo el territorio nacional. Como ese patrimonio es la herencia de nuestros antepasados, como nación, nos organizamos para evitar que sea afectado o se pierda por las múltiples obras e incluso por la acción de la naturaleza. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, cual sea el caso. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Raíces y Cimientos, Arqueología de Salvamento en México. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, amigo, investigador del INA, y en esta ocasión contamos con la muy valiosa presencia, ya en otras ocasiones hemos contado con esta grata compañía del doctor Jorge Arturo Talavera González. Muchísimas gracias, Jorge Arturo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Muchas aquí gracias. estamos. Muchas Listos gracias. Y a la orden. Hombre, como siempre. Y como siempre es un deleite platicar contigo, pero hoy vamos a platicar de un caso concreto que se desarrolló hace ya algunos años, si no recuerdo mal, por allá del 85, en la Ciudad de México. Un caso muy concreto que tuvo que ver con la construcción de una línea del metro. El tema de hoy es la batalla por un monumento, salvamento arqueológico en Molino del Rey, Ciudad de México. Jorge Arturo, bienvenido. ¿Y qué nos puedes decir con esto, de este asunto? Bueno, antes que nada, pues agradecer a ustedes por la invitación para participar en esta serie de programas sobre la arqueología de salvamento. Y bueno, y también quiero agradecer en su momento a las personas que me invitaron a participar, que fue como el inicio de mis trabajos en cuestiones de antropología física en contextos forenses históricos, ¿no? Que sería a la profesora María Elena Salas Cuesta, que fue coordinadora de este trabajo, que fue uno de los primeros trabajos interdisciplinarios en que se realizó junto a arqueología con la parte histórica y obviamente la antropología física, que fue el eje central de esta investigación. En ese momento fue que me invitaron, yo era todavía ahí de la tropa, ¿verdad? Me llevaron ahí prácticamente a hacer el rescate de lo que estaba pasando. Efectivamente, el 12 de febrero de 1985, el INA recibió un aviso por parte de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos del entonces Departamento del Distrito Federal, que se estaba demoliendo un monumento que conmemoraba la batalla del Molino del Rey, ubicado en la área jardinada que se encuentra entre la calle de Allen Castrer, Avenida Molino del Rey y el Anillo Periférico, muy cerca de la residencia presidencial de Los Pinos. Si pueden pasar la siguiente. Esa sería más o menos la ubicación donde se ubicaba este monumento y que obviamente fue intervenido porque estaba dentro del eje de trazo de la construcción de la línea 7 del metro, ¿sí? La que sigue. En este caso ya estaba participando la dirección, bueno, en ese entonces Departamento de Salvamento Arqueológico, a cargo del arqueólogo Rubén Manzanilla López, que tenía a cargo esta línea, y ahí vemos algunas imágenes, ¿no?, de ese momento cuando estaban moviendo, ¿no?, parte del monumento, y cuando tocan la base con el trascabo, vieron que había una serie de urnas de madera, ¿no?, que no, en su momento no se sabía que si había algo ahí al interior de este monumento. Entonces se hace esta denuncia o este llamado a la dirección de, bueno, el Departamento de Antropología Física, que estábamos ahí en el Museo Nacional de Antropología, para asistir y ver qué es lo que estaba sucediendo. La que sigue, por favor. ¿Puedo hacerte aquí una pregunta? Claro, adelante. Jorge Arturo. Para nuestros radioescuchas, nuestros seguidores, lo que estamos hablando es el área poniente de la Ciudad de México. Ok. Digamos, muy cerca de lo que es Chapultepec. Pues casi enfrente de lo que era la feria de Chapultepec, ¿no? Ajá, y digamos, entre la feria de Chapultepec y la sede presidencial, lo que en ese entonces era sede presidencial, llamado Los Pinos. Exacto. Y otro comentario que quería también incorporar a tu plática, mi estimado Jorge Arturo, es que a diferencia de otras líneas del metro, la construcción de la línea 7 del metro
Bueno, pues es la más profunda que circula en la ciudad, que transporta pasajeros en la Ciudad de México. Tiene una profundidad pues cercana a los 15, 17 metros y pues no se abre todo el trazo como en otros casos. En este caso, ¿cómo fue, mi estimado Arturo? Fue Recuerdo. construida ahora sí por, ¿cómo se llama? A nivel de una máquina de escudos que fue abriendo a una profundidad incluso de 35, 40 metros y hasta más, ¿no? Ajá. Entonces, como te mencionaba, cuando se estaban demoliendo este monumento, que fue el conmemorativo de la batalla del Molino del Rey, que fue el 8 de septiembre de 1847, salieron una serie de urnas de madera, ¿no? Y que contenían restos óseos humanos, como vemos ahí en la imagen. Se localizaron 12 de estas urnas. A mí me tocó, junto con otros compañeros, como es Mario Ceja, José Luis del Olmo, Juanelo del Templo Mayor, ¿no? Y un servidor, hacer el primer acercamiento a estas urnas, darles, ver cómo estaba el contenido de ellas, para poder posteriormente trasladarlas al Departamento de Antropología Física, como les mencionaba, ahí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Estas son unas imágenes de cómo estaban colocadas estas 12 urnas en dos filas, de 6 cada una de ellas, ¿no? La que sigue. Y en dos niveles, ¿no? Por En lo dos que se ve. niveles, por eso estaban en dos niveles, 6 arriba y 6 abajo, ¿no? Ok. Ahí está. Bueno, se hizo todo el levantamiento como debe de ser por parte de los compañeros de salvamento arqueológico. Cuando se hizo en la parte ya base, voy a decir que en la parte del fondo de este monumento, ya al centro, se localizó una roca de cantera rosa, ¿no? Que sería la primera piedra que se hizo del monumento. A la hora de levantarla y transportarla, se vio que tenía al centro una caja de plomo, ¿sí? Más o menos que medía 19, 29, no, bueno, primera piedra medía 21 centímetros de ancho, de largo, por 22 de altura. Y esta caja de plomo, sellada totalmente, medía 21 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho y 8.5 de altura. Una vez que se lleva todo esto a la Dirección de Antropología Física, lo primero que se hace fue ver el estado de conservación de las urnas, ¿no? Ya que algunas de ellas estaban abiertas, y por, ahora sí, filtraciones de agua, varios de los urnas los huesos estaban muy húmedos, ¿no? Entonces se decidió dejarlas secar por un lapso de 13 días en un lugar que estuviera en condiciones ambientales estables, para que secado fuera uniforme en las 12 urnas. En ese inter fue que se decide abrir la urna de plomo, ¿no? Para ver qué contenía. Se suponía que podía ser una cápsula de tiempo, como así fue. Aquí vemos el momento en que se fue abriendo, se tuvo que desoldar porque estaba totalmente sellada, ¿sí? La que sigue. Al interior había una serie de documentos, ¿no? Entre ellos estaba el acta de nacimiento de Lucas Valderas, ¿no? Que era el héroe principal de esa batalla, junto con otros de sus soldados que participaron ahí. Había también una serie de periódicos, ¿no? De cuando se hizo ahora sí que cuando se erigió el monumento, que fue el 20, el 22 de agosto de 1856. Si podemos ver las siguientes imágenes, estos serían los periódicos que hacen mención de que se coloca la primera piedra y se empieza a erigir este monumento, que fue mandado a construir por el presidente Ignacio Comonfort, ¿no? Y el escultor que la hace fue Antonio Tangassi, ¿sí? Que hicieron dos monumentos. Este que está aquí es en Periférico, por cerca de, como ya mencionaste, de lo que era el recinto presidencial de Los Pinos, y otro que se encuentra en Churubusco, ¿no? Todos estos periódicos mencionan ese evento, de cómo se fue, cómo se colocó, quiénes estuvieron presentes, etcétera, etcétera. La que sigue, incluso un periódico que se llama Pata de Cabra, que era el periódico, como dicen ahí, de los pobres, ¿no?
También se encontró un calendario bisiesto, así ha sido como el calendario de Galván, pero en este caso es el calendario bisiesto de 1856. O sea, todos estos documentos hacen referencia a los héroes que murieron en la batalla del 8 de septiembre de 1847 en Molino del Rey, y toda la información que se da allí es para conmemorar la construcción de este monumento a los héroes. Oye, Jorge Arturo, el estado de conservación de estos materiales después de tanto tiempo, estás hablando 1856, 1985, estás hablando de un siglo, 130 años de distancia, Así es. y es muy bueno el estado de conservación. Exactamente, ¿por qué? Porque estaba totalmente sellado, ¿no? O sea, ahí no hubo ningún problema. El problema era donde estaban los restos óseos, ya que era urnas de madera. Pero en este caso, la documentación, las monedas también que se encontraron allá adentro, en excelente estado de conservación. Prácticamente no se les tuvo que hacer un tratamiento. Estos serían los dos monumentos, ¿no? El del centro es el que del Molino del Rey, y el otro es el de la batalla de Churubusco. Si los vemos, son exactamente idénticos, y como ya mencioné, fueron obra del escultor Antonio Tangassi, ¿no? Se dice que es la patria dolorida, la que está en la parte superior, recargada sobre un jarrón, y con guirnaldas, etcétera, etcétera. De esto hay una descripción muy detallada de estos dos monumentos, ¿no? Que no vamos ahorita a meternos a detalle. La que sigue, monedas, ¿no? El estado de conservación de las monedas era excelente, o es, porque ahí quedaron. Son monedas, ¿no? Es plata ley. Las que se encontraron, no, primeramente son monedas de medio escudo, un escudo, 2 escudos, 4 escudos y 8 escudos, todas ellas manufacturadas en oro, ¿sí? Más aparte, se encontraron monedas de 8 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real y 1/8 de real. Estas sí son manufacturadas en plata, ¿sí? Y además una de cobre, de 1/8 de real. O sea, todas estas monedas la mayoría están fichadas para 1856, lo que hace suponer que eran las monedas que estaban en circulación en ese momento, ¿no? Oye, Arturo, todo este material, los periódicos, las monedas, la urna, ¿qué pasó con él? Todo eso se volvió a colocar al interior del nuevo monumento, ¿no? O sea que se estudiaron, se sacó toda la información. De esto hay un libro, ¿no? Que se coordinó la maestra Marilena Salas Cuesta, que se llama Molino del Rey, Historia de un Monumento, que fue publicado por el INAH, en donde se da toda la información de este hallazgo, toda la parte histórica, ¿no? de las batallas que se hicieron. Para eso, bueno, antes de seguir adelante, pues de esos 8 investigadores que participaron en la elaboración de este trabajo, pues 4 de ellos ya se nos adelantaron en el camino, ¿no? Uno de ellos es la maestra Marilena Salas Cuesta, que ya no está con nosotros, al igual que mi compañero de generación, José Luis del Olmo, y bueno, también otra investigadora que participó, la antropóloga física Carmen Pilluán, y recientemente pues nos dejó también el arqueólogo Pedro Francisco Sánchez Nava, ¿no? Coordinador de arqueología. En ese momento era coordinador de las líneas del metro, ¿no? Pero recuerdo que en esos entonces Pedro Francisco estaba a cargo de eso, y los que participaron también con la parte histórica fue Marcela Salas, hermana de María Elena Salas, y Consuelo Maquíbar, ¿no? Además, y un arqueólogo de nombre Parra, ¿no? Carlos Noé Parra. Exactamente, Parrita. Entonces, todos ellos participaron y hicieron un excelente trabajo en donde, me acabo de mencionar, hicieron un trabajo interdisciplinario, como siempre debe de ser, ¿no? O sea, en donde se participe mayor gente, mayor información vamos a tener. En este caso, obviamente fue por la parte de la construcción de la línea del metro, y que en ese sentido por eso se le llamaría Batalla por un Monumento de la historia del Molino del Rey, porque en todos los trabajos que hace Salvamento Arqueológico enfrentamos batallas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está enfrentando a la batalla del Tren Maya, ¿no? Que es una batalla bastante ruda, ya lo platicará Manuel Pérez Rivas en su momento, ya lo platicó también Rubén Manzanilla con lo del aeropuerto de Santa Lucía. Nos ha tocado, ¿no? A la gente de Salvamento enfrentar batallas, y a veces, la mayoría de las veces se logra
ganar, pero hay veces que nos ganan, ¿no? O sea, por muchos tipos de cuestiones, pero lo que nosotros tratamos de hacer es sacar adelante esa información porque es el único momento que vamos a tener, ¿no? El arqueólogo de salvamento o los investigadores de salvamento es el único momento que tienen de poder salvaguardar el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y ahí sí yo considero que somos, pues, héroes de batallas, ¿no? Héroes de muchas batallas, como tú también has participado, mi querido Luis Alberto, y nos congratulamos, ¿no? De estar en estos menesteres, porque a través de nosotros hacemos hablar, ¿no? La parte histórica, que ya muchas veces no se cuenta. En este caso, afortunadamente, hay mucha información, ¿no? O sea, tenemos todos los documentos, las monedas, y hay mucha información al respecto de esta batalla, pero hay ocasiones en que tenemos contextos, pues, como paleontológicos, ¿no? O prehispánicos, en donde a través de nosotros somos los que tenemos que hablar y ser éticos y profesionales y no andar inventando cosas, ¿no? Como fue el caso de este que nos estás platicando, porque como bien dices, ojalá fueran todos los casos, tuviéramos la oportunidad de hacerlo, juntar arqueología, biología, historia, antropología física, y en este caso tuvieron oportunidad, ustedes como ese gran equipo de trabajo, darle voz a estos héroes, no nada más a través de los relatos históricos, sino a partir de sus propios restos humanos, como es esto, ¿no? Así es. Entonces, ya entrando en la parte que nos corresponde como antropólogos físicos, desde que sacamos las urnas en su contexto, vimos que algunas de ellas tenían en uno de sus costados el nombre del personaje que estaba contenido allí e incluso el grado, ¿no? Que tenía. Por ejemplo, este es de, ¿cómo se llama? De Urbina, y tenemos lo de, principalmente el de Lucas Valderas, la que sigue. Como mencionaba, de esas 12 urnas se contiene los nombres, ¿no? La urna 1 no tenía información. En la urna 2 estaba el capitán Pedro Méndez, en la 3 el coronel Lucas Valderas, en la 4 el comandante Manuel Varela, en la 5 era el comandante de batallón José María Mateos y el teniente coronel Juan Aguayo, en la 6 estaba el capitán Margarito Suazo, en la 7 el teniente coronel José María Olvera, en la 8 el teniente coronel Gregorio Gelati y teniente coronel Rafael Linarte. En la 9 estaría el capitán Mariano Martínez, en la 10 el subteniente Amado Urbina y en la 11 el subteniente Manuel Vargas, ¿sí? De estos, cuando se empezó a hacer el análisis, como te digo, primero se tuvo que dejar que secar los restos óseos. Cuando se hizo el protocolo de dictamen, lo que se tenía que hacer primero era ver el estado de conservación de los restos óseos antes de entrar en su estudio. Para eso ya te mencionaba que se dejaron 13 días para que se secaran. Posteriormente se hizo el trabajo de conservación y restauración para darle pues, mantenimiento y que estuvieran en buen estado estos materiales para poderlos intervenir, ¿sí? O sea, ya que el antropólogo físico entrara y hiciera su trabajo. De las 12 urnas, una no tenía individuos, ¿no? Y en las otras, como mencionas, algunas tenían 2. En total se registró 15 individuos. Como ya vimos, ahí están sus nombres. Vimos que en algunos había amputaciones, ¿no? Obviamente de producto de batallas. El material, si lo ves, estaba, a pesar de que se les dio mantenimiento y tratamiento, estaba muy deleznable, ¿no? O sea, por la humedad que estuvo durante muchos años, los huesos estaban, como vemos ahí, el fémur que presenta amputación quirúrgica del teniente coronel Juan Aguayo, se veía muy esfoliado, ¿no? También hay cortes en algunos de ellos, hay lo que se llaman las vértebras, ¿no? Los smor, que es por cargar objetos pesados. Se hizo todo el estudio de cada uno de ellos, se hizo, como se menciona, una osteobiografía, ¿no? En algunos casos no fue factible determinar quién era quién porque no se tenía el dato preciso. Sin embargo, se hizo todo el análisis de cada uno de ellos y se hizo, como te menciono, la osteobiografía, es decir, edad, obviamente el sexo, tafonomías, patologías, traumatismos, que fue lo que más encontramos, como vemos allí en el video B de la urna 2, que tiene un traumatismo en el cráneo que muy probablemente fue por lo que murió. Se menciona que el general Lucas Valderas murió de un impacto de bala en el vientre, ¿no? Y murió ese mismo día de la batalla.
Dentro del esqueleto obviamente no encontramos esa parte, porque cabe mencionar que antes de que fueran colocados estos personajes al interior del monumento, fueron enterrados en el Panteón de Santa Paula, ¿sí? O sea, aquí están Eran, reinhumados. están exactamente reinhumados, entonces ya no tenían ni sus objetos, ¿no? O sea, sus medallas, sus condecoraciones, ni su uniforme. Ya lo que se encontraba al interior de las urnas era el puro esqueleto, ¿sí? Entonces, el Panteón de Santa Paula, pues en ese momento era el panteón más grande que había en México, y que a través de muchos proyectos de salvamento arqueológico se siguen recuperando materiales, ¿no? O sea, ya ahí en la Lóndiga, donde tenemos, por así que donde se analizan los materiales de salvamento, ya estamos hasta el tope de entierros de Santa Paula. ¿No es donde estuvo también los restos de Antonio López de Santana? Así es, y otros personajes, incluso también ¿cómo se llaman estos que intervinieron en la batalla? El batallón de San Patricio. Así es, los irlandeses. Los irlandeses que estuvieron echaron la mano. Entonces se hizo el estudio de todos ellos, y el único que se decidió por el estado de conservación de hacer un montaje, ¿no? O sea, una superposición fotográfica, cráneo-foto, fue el de general Lucas Valderas, ¿no? Bueno, a nivel forense se tendría que tener, para que coincidiera exactamente, que el retrato del general tuviera la boca un poco abierta para ubicar y centrar lo que debe ser los dientes, ¿no? Pero aún así, pues coincidió, ¿no? Pues además, pues no había pierde, ¿no? Estaban sus nombres en las urnas, ajá. Y eso fue, pues para nosotros una gran ventaja, poder corroborar la parte, lo que dice la parte histórica con la parte antropofísica. Y obviamente, pues la parte arqueológica, que fue la que nos permitió recuperar con estos restos de manera adecuada, ¿no? A la que sigue, por favor. Y bueno, este es el monumento como estaba antes ahí colocado. Ahora el de la derecha es donde se encuentra actualmente, ¿no? Como te digo, se volvieron a reinhumar, ¿no? Los materiales. Incluyendo los restos óseos. Hay restos óseos y como se dice, la urna de plomo. O sea, todo se volvió a dejar en su lugar. Obviamente hubo cambio de urnas, ya no fueron urnas de metal. Digo, no fueron de madera, sino fueron urnas de metal, debidamente acondicionadas, con el tratamiento adecuado que se les dio a los restos, y se volvieron a colocar, ¿no? Reubicado en septiembre de 1985 y su estado actual, como mencionas ahí. ¿Hubo una ceremonia? Sí, estuvo ahora sí que el ejército. El Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, y hay que darles agradecimientos porque nos permitieron, bueno, a la parte histórica, consultar el archivo cancelado, ¿no? Del ejército, que eso, pues no cualquiera, ¿no? Entonces ahí también hay que agradecerle, en este caso, al ejército mexicano, que permitió poder consultar los archivos para tener más datos sobre estos personajes, ¿no? Ahí estuvo Marcela Salas, como mencionó, y está Consuelo Maquíbar. Y esta sería una foto actual donde está ubicado el monumento a un costado del periférico, ¿no? Y este sería el libro, ¿no?, que salió en su momento, del Molino del Rey, Historia de un Monumento, en donde nuestros oyentes pueden consultar toda esta información, que sería uno de los, como yo lo decía, uno de los primeros trabajos interdisciplinarios, que de ahí surge, ¿no?, también haciéndonos comercial, lo que sería la bioarqueología, ¿no?, que aboca diferentes especialistas, como ya lo mencionaste, no nomás la parte histórica, arqueológica, antropofísica, sino también en este caso la geométrico, ¿no? O sea, es decir, estudios de ADN, ¿no?, estudios geológicos, de biología, etcétera, etcétera, para tener un mayor conocimiento sobre esto. Esto, después, o sea, yo nunca pensé que iba a seguir en esta temática, pero posteriormente, pues fui invitado a participar por el Consejo de Arqueología a buscar a los héroes de Padierna, ¿no? Eso fue ya en 1997, ¿no?, que se me mandó allí. Obviamente, pues ya la mancha urbana sobre la colonia Padierna, pues está totalmente urbanizado. Fue una labor titánica, prácticamente fueron 2 semanas. Se siguió ahí el contexto de la gente que nos decía de los vecinos de la colonia,
que en su caso, en ciertas casas, cuando habían construido, habían salido balas, armas, uniformes, incluso hasta esqueletos, ¿no? Entonces se hizo una búsqueda, ahora sí que lo más profesional posible, y logramos recuperar una costilla, ¿no?, humana, probablemente sea del contexto de las batallas, y tierra, ¿no?, en donde se colocó al interior de una urna, ¿no?, y fueron colocadas en el monumento a los héroes desconocidos de 1847, ahí en San Jerónimo, ¿no? Fue el monumento de la llama eterna, y vemos algunas imágenes, ahí donde va en la imagen superior derecha, es la urna que se colectó ahí en Padierna, el monumento y una fotografía de otras urnas que eran de todas las batallas allá de Veracruz, de las batallas de Texas, ¿no? O sea, se recuperaron y fueron colocados ahí. En algunas venían huesos, en otras venían objetos militares, armas. En nuestro caso, de lo del Molino del Rey, digo, de Padierna, colocamos solamente un hueso y tierra, ¿no? Porque no se encontró más, ¿no?, del contexto donde probablemente sucedieron estos hechos, ¿no? Pero todas estas se reinhuman, se recolocan y se hace un acta también y se exactamente, coloca. Exactamente, de colocación. Lo que se hizo en el Molino del Rey, igual en este monumento. Se hace un acta circunstanciada en donde se coloca y se dice por qué motivo se hizo ahora sí que esa ceremonia, ¿no? Ya. Y luego ya, bueno, eso fue, continuando con lo de el Molino del Rey, pero pues esto fue en 1997, pero antes de eso tuvimos otra participación, pero ya ahí ya me tocó ser como parte del elenco estelar, junto con la maestra que vemos ahí, Marilena Salas Cuesta, que en paz descanse, pues me invitó a participar en la búsqueda de un héroe colombiano que se llama José María Melo y Ortiz, que luchó al lado de Simón Bolívar, y es el único general colombiano que está muerto y enterrado. En este caso se dice que en la hacienda de Juncaná, en Chiapas. No vamos a extendernos en esto porque es una historia medio tenebrosa. Se nos convocó, fuimos y resultó ser un montaje, ¿no? Lamentablemente, o sea, era falsa. Ahí vemos una foto donde sale unos esqueletos totalmente removidos de su contexto original, y lo que nosotros hicimos fue hacer el dictamen diciendo que esto no era real, no era verdadero, no correspondía, porque se hizo una excavación, se hicieron dos excavaciones, una se decía en la parte derecha de la cruz atrial y otra en la izquierda. Lo hicimos primero en la derecha y encontramos obviamente que el cementerio de la hacienda, ¿no?, y a una profundidad más o menos de 2 metros. Y en este caso, cuando se hizo la excavación del lado izquierdo, resultó ser que a 50 centímetros ya teníamos un contexto totalmente alterado y unos huesos removidos, ¿no? Y además de sexo femenino, ¿no? Entonces, eso me decía Carlos Navarrete, que el profesor Carlos Navarrete, dice, ojalá y no lo encuentres, ¿no? O sea, porque esa es una cuestión histórica que el general Melo Ostoy esté ahí en Juncaná. Para hacer la búsqueda tendría que explorarse toda ¿cómo se dice?, el panteón de la hacienda. Y bueno, y ya finalmente en el 2010 volví a ser convocado junto con José Antonio Pompa y Padilla, que en ese momento era el director de antropología física, y Nancy Hellover, que era en ese momento mi asistente, a participar en el análisis de los héroes de la independencia con motivo del bicentenario en el 2010, en donde se hizo el estudio de estos personajes, en donde ya, me parece que ya también una vez platiqué aquí en Radioína sobre este acontecimiento, en donde estaban totalmente revueltos a través de habría sido un estudio arqueológico, en donde terminamos la tafonomía, las patologías, el tamaño, la forma, el peso, etcétera, etcétera. Se lograron armar los primeros 8 individuos que llegaron ahí. Ahí es una toma donde van los cadetes llevando las urnas. Se hizo el estudio en el castillo, la restauración del castillo de Chapultepec. Aquí estábamos trabajando. El primer esqueleto que se trabajó fue el de Vicente Guerrero, ¿no?,
que yo cuando lo vi dije, pues probablemente se hizo falso, ¿no? Porque lo vi barnizado y luego lo vi medio armado y dije, no, pero ahí es la cosa de que uno luego muchas veces no lee su historia, pero ya cuando vimos la biografía de Vicente Guerrero, vimos que cuando fue sacado de Cuilapan de Guerrero, digo, de allí en Oaxaca, le dieron 2 manos de maque, ¿no? Y lo corresponde. Ya. Lo que no se sabía a nivel histórico era que había sufrido una gran herida en el codo derecho, que le partió los 3 huesos del radio, el cúbito y el húmero, se los partió en 2, como en un acto de defensa, y posteriormente al doblarse, le dieron otro que le fracturó las costillas del lado izquierdo. En sus fotografías o litografías, pues ahora sí que cuando ya falleció, se le ve con el brazo flexionado. Mucha gente, los historiadores, la verdad, no sabían que había pasado esto, decían que era una pose napoleónica, pero en realidad no, era que el personaje así ya estaba, o sea, fue una curación de campo de batalla, ¿no? O sea, que no lo pudieron por haber puesto estirado, pero imagínate cómo le iba a quedar el brazo estirado, entonces se decidió dejarlo de manera de escuadra. Y bueno, de todos los héroes que ya se mencionó, todos, de los 14 héroes que están ahí, solamente uno no es, que hay que buscarlo, que sería Mariano Matamoros, que en su momento yo hasta pensé que era Mariana Matamoros, pero en realidad ya haciendo una búsqueda más intensa, logramos conseguir su fe de bautizo, o sea que Mariano Matamoros sí existió, pero desde que fue colectado en 1823, cuando fueron por ellos a diferentes lugares, pues se trajeron, como podemos decir, el baulito equivocado, ¿no? Esas serían así a grosso modo las participaciones en las que he estado, y gracias pues a Lina, ¿no?, que me ha permitido estar en todos estos eventos, y es para mí una satisfacción, ¿no?, haber estado en contextos, pues podemos decir en este sentido, de antropología física forense, ¿no? No sé, como algún comentario, pregunta. Sí, mi estimado Arturo, lo que pasa es que nos has dado tanta información y aquí hay una cuestión central desde el punto de vista. Para muchas personas, cuando se habla de investigaciones de historia, es libros o archivos. Cuando se habla de cuestiones del pasado antiguo, pues es dinosaurios, es mucho que está filtrado por la cinematografía, está influenciado por la cinematografía. Y si es una cosa del pasado de aztecas, mayas, egipcios, pues son monumentos en piedra, en cerámica, y de ahí no nos movemos. Y tú nos estás subrayando aquí la importancia de la conservación, del estudio de los restos óseos. Esto es fundamental, es parte de nuestro patrimonio. Estás hablando de que Lucas Valderas, Mariano Martínez, Vicente Guerrero, todos esos restos óseos humanos que son seres de los cuales tenemos la presencia a través de los libros, tenemos la presencia incluso a través, mencionaste a Gelati, tenemos en las avenidas, en las calles por las cuales transitamos, son seres de carne y hueso. Así es. Con defectos, errores, etcétera. Hombres de carne y hueso, hombres y mujeres. Hombres y mujeres de carne y hueso. Y es parte del patrimonio de la nación conservarlos, estudiarlos, porque mucha gente se va, insisto, por esas cuestiones de los monumentos físicos, las pirámides, y resulta que nos estás presentando en excavaciones cortas, en excavaciones pequeñas, en monumentos que tienen que ser removidos, porque si no, no se puede construir el metro. Nos estás encontrando evidencias acerca de eventos muy concretos. Un señor que enfrentando una invasión de un país extranjero, a un ejército extranjero, defendiendo su nación, recibe un proyectil en el vientre, le provoca muerte, y ahora ustedes con todo ese estudio lo están retrayendo y lo logran empalmar y se logra ver su rostro que empata con los restos óseos. Eso es una de las grandes aportaciones que nos estás dando en esta, con pena breve plática. Sí, no, pero fíjate, y eso fue en su momento, en 1985. Sí. En la actualidad se puede saber más cosas, ¿no? Se pueden hacer, ya no ese tipo de sobreposiciones, sino hacer estudios 3D, ¿no? Sí. E incluso análisis
de ADN en ADN. donde podemos obtener el genoma completo del individuo, incluso Sí. qué patologías tenía, que no, muchas veces no son observables en hueso. Y una cosa así como lo acabas de decir, a mucha gente no le gusta eso, ¿no? Porque mucha gente prefiere las pirámides o prefiere los objetos, la cerámica, la lítica, los códices. Pero ¿quién hizo todo eso? Pues el Seres hombre, humanos. los huesos, ¿no? Que mucha gente no los quiere, pero ahora que ya se sabe que a través del estudio del ADN se puede obtener todo el genoma humano, incluso pues, de la evolución humana a nivel mundial, Así es. ¿no? Así es. Hablar de seres humanos, de carne y hueso, de personas como nosotros que estuvieron aquí, lamentablemente en esta plática nos has presentado nombres de algunos investigadores de amplia trayectoria que participaron en ello y que también, pues ahora ya se encuentran descansando y nos han aportado también esta posibilidad. Un último comentario, por favor, en esta breve plática, mi estimado Jorge Arturo. Doctor Jorge Arturo Talavera González, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Dirección de Antropología Física, pero que anda de aquí para allá, es como una jonjolí en De todos muchísimos los moldes. moldes. Así es. ¿Qué diferencia encontrarías en una intervención de esta naturaleza como la que se dio en el concreto, esa batalla por el Molino del Rey, un monumento de la batalla, pero que fue una batalla para ustedes? ¿Qué diferencia encontrarías con otros salvamentos en los cuales has participado? Pues mira, en este caso, bueno, a mí también me tocó participar y también fue una batalla en el salvamento arqueológico de la carretera México-Acapulco, ¿no? En donde se localizó un sitio que se llama Cuetlacuchitlán, en donde de verdad dimos una batalla para que se preservara ese sitio. Sí, está Gracias arriba. a que estaba dentro, en una loma, pudo ser salvado a través de un túnel, ¿no? Ajá. Entonces ahí se puede ver que no nomás es a nivel actual, sino también defender y ahora sí que el avance tecnológico, el de las carreteras, se puede defender el patrimonio, ¿no? Muchas veces es viable y muchas veces no, pero digamos en nuestro caso fue factible. Si yo me hubiera doblado en su momento, no estaría ese sitio allí, ¿no? En Cuetlacuchitlán, que es uno de los pocos sitios que se han salvado a través de una obra como fue un túnel, que no estaba programado. Entonces, para mí también eso fue una satisfacción, pelearme ahí con ingenieros, ¿no? Con los de varias constructoras, incluso decía que estaba yo bien demente, ¿no? De que cómo iba a poderse salvar un sitio con esas características si no se estaba programado. Se puede, ¿no? Se puede. Y eso es nuestra obligación como investigadores de la salvaguarda del patrimonio cultural, ¿no? Si muchas veces lo dejas en manos de otras gentes, pues eso ya es otra historia. Pero lo que nos queda a uno como investigador es hacer el máximo esfuerzo por preservar, así sea desde un tepalcate, como en este caso un monumento, ¿no? O un sitio arqueológico, ¿no? Ya les platicará Manuel Pérez Rivas lo que está sucediendo en el Tren Maya. Esa sí es una súper batalla también en estos momentos, ¿no? Todo esto que nos está platicando nuestro invitado de hoy es parte de las labores que nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia desarrolla para preservar, para evitar que se pierda, para que sea afectado tanto por agentes naturales, pero principalmente por el desarrollo de construcciones que ponen en riesgo de desaparecer. Y si no se practican este tipo de labores, no tendríamos la oportunidad de conocer estos fragmentos de nuestra historia y no tendríamos la posibilidad de estudiarlos, preservarlos y sobre todo darlos a conocer a nuestro público. Así es. Jorge Arturo, es un gusto de nueva cuenta tenerte en esos micrófonos, que no sea la última. Felicidades por esta labor, un muy buen equipo de trabajo que estás comandando y te esperamos en breve de nueva cuenta con nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación y esperemos vernos más pronto con otros temas que de todo es interesante, ¿no? O sea, todo es interesante y muchísimas gracias. Esperemos que nuestro querido público haya entendido y ahora sí que lo que se trató de dar aquí en breves 30 minutos, ¿no? El disfrute del pasado y que nuestros escuchas sepan que estamos trabajando para ello, por ellos, y que son parte de la historia también. Su propio transitar en este mundo nos está llevando a transformar y a vivir
de una mejor manera, esperemos, no siempre se logra, pero vivir en este mundo, que nuestro tránsito deje huella como la que nos ha dejado hoy. Nuestro invitado de hoy, un invitado estrella, el doctor, puedo considerarlo mi amigo y lo cual agradezco mucho, el doctor Jorge Arturo Talavera González, a quien conozco desde hace algunos años, cuando estábamos jóvenes e Y todavía indocumentados. teníamos pelo, diría por ahí, ¿no? Bueno, gracias Jorge Recio. Arturo por sacarlo. Yo no quería decir lo del demente que tú mismo mencionaste, pero ya que tú estás provocando, lo digo. Oye, muchísimas gracias Al contrario, muchas Arturo. gracias. Que Muchas tengan buen gracias. día. Así yo, Luis Alberto López Guario, en nombre de Radioína, finalizo esta emisión, esta muy grata emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Jorge Arturo Talavera González. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. De verdad, acérquense, que es una gran producción la que está teniendo Radioína para dar a conocer todos sus trabajos, la voz del INA a nivel mundial, Radioína. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radioína, la licenciada Gaby Marentes. Realización y grabación, Evanibaldo Aldo Morales Celis, la edición de Rubén Martínez, con el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Coordinación de esta serie, su amigo, su anfitrión Luis Alberto López Guario. Por favor, vamos a cuidarnos mucho. Un saludo con mucho cariño. Hasta la próxima, aquí nos estamos viendo. Gracias, gracias a todos. Hasta la próxima. Raíces y cimientos.